¿Cómo le va? Bienvenidos. Aquí estamos, abriendo las puertas de un nuevo programa de Onda Verde. Y como lo hacemos siempre en nuestra apertura, con alguna información, con algunos datos, que es de nuestros días, que tiene que ver y nos relaciona con la coyuntura, con la actualidad, y que nos dice algo que se está hablando, por un lado afortunadamente, por otro de manera penosa. Digo afortunadamente porque se empieza a hacer público algunos temas que antes se escondían, y digo por otro que es penoso porque el hecho en sí no es gratificante. Lo primero que vamos a decir es que son varias las voces que están alertando sobre lo contaminado, lo envenenado que viene en gran parte de los alimentos que van a nuestra mesa, a la mesa de cada día de nosotros. Si usted no está viendo en la primera emisión de nuestro programa del domingo a las 21, posiblemente nos esté viendo compartiendo algo, comiendo o cenando con la familia. Y es buen momento no para asustarnos, no para alarmarnos, pero sí para pensar qué producto llega a nuestra mesa, qué es lo que comemos cuando vamos a la verdulería y compramos alguna verdura o alguna fruta. Hasta hace poco tiempo éramos muy pocas voces lo que alertábamos, y esta es la parte positiva, al menos desde el punto de vista informativo. Cada vez más son las voces que alertan y que demuestran lo que hasta hace poco lo decíamos muy poco y hasta nos acusaban de exagerados. Bueno, el 25 de julio, en el diario rosarino La Capital, sale un artículo muy interesante donde el director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria reconoce que desde el año 2005 a hoy, o sea que en los últimos 12 años, se han llevado a cabo diferentes estudios. Y que en los últimos dos, desde el año 2015 al 2017, se ha comprobado que la mayoría de las verduras y la mayoría de las frutas que llegan a nuestra mesa, esa que usted está viendo ahora, mientras estamos haciendo el programa, tienen como piso un 30% más de agrotóxicos, de agroquímicos, de veneno, que lo que la ley da como posible detenerlo. Hay un 30% más de veneno de lo permitido. Esto llevó a una diputada, a la diputada Cini, que es del Frente para la Victoria, a pedir un informe al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que le pidió? Bueno, primero le pregunta qué tipo de controles está haciendo la provincia con los productos que llegan a las góndolas del supermercado o a los cajones de cada una de las verdulerías de barrio. Ya hay control sobre enfermedades y muertes en las localidades rurales donde se produce este alimento y finalmente se fumiga. Y además cita un estudio que es mucho más grave que el que publica el diario La Capital. El estudio que cita habla de que el 75% de algunas frutas y verduras tienen más del 70% de agrotóxicos. A ver, lo que decíamos al principio, bienvenido sea que se empiece a hablar de estos temas que hasta hace muy poco eran temas tabúes y temas escondidos. Penoso y lamentable que tengamos que seguir pidiéndole a nuestros funcionarios públicos que puedan asegurarnos nada más y nada menos que un derecho como es el derecho a la comida. Así abrimos nuestro programa de hoy, pero hoy vamos a hablar de otros temas. Estuvimos cubriendo un congreso que lo promocionamos en el último mes de Onda Verde y finalmente llegó la fecha y estuvimos allí toda la semana. Ese congreso va a ser uno de los temas de hoy que te lo presenta, como siempre, nuestra locutora en el sumario de apertura. Este domingo en Onda Verde volvemos a relacionar a la ciencia con el cuidado del medio ambiente. Participamos del tercer Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, un encuentro en el que investigadores y estudiantes de diferentes disciplinas científicas pudieron exponer los resultados de sus investigaciones. Entrevistamos a varios de los expositores para saber cuáles son los temas y los problemas del ambiente sobre los cuales se está investigando hoy, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Y conversamos además con representantes de estamentos oficiales que nos contaron sobre algunas de las políticas medioambientales que se presentaron en el Congreso. Y como siempre, en las tres luces del semáforo, compartimos las noticias medioambientales más relevantes y te presentamos algunos eventos significativos en nuestra Agenda Verde. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde,
el único programa sobre medio ambiente de la televisión santafesina y regional. Como te lo anunciábamos en nuestro sumario, hoy tendremos el programa íntegramente relacionado a lo que fue este congreso. Aquí tengo la revista, más que la revista, es un programa de presentación de lo que fue este tercer Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental. El tercero se hizo aquí en nuestra ciudad de Santa Fe, entre el 31 de julio al 3 de agosto de este año. Una semana donde vinieron decenas y decenas de investigadores de nuestra zona, de nuestro país y hasta del extranjero, de diferentes países limítrofes y también de Europa. Los ejes de este congreso fueron variados. Me voy a tomar la libertad de ayudarme con nuestra rutina, porque son realmente muchos, pero se habló de remediación ambiental, o sea, de cómo curar aquellos lugares que están enfermos por la contaminación ambiental, de eficiencia energética, de evaluación y monitoreo ambiental, política y derecho ambiental, educación ambiental, cómo hacer para que las escuelas, los institutos, las facultades puedan tener materias que hablen sobre educación ambiental. Bueno, un abanico de conocimientos, de realidades, de ponencias, de experiencias, de presentaciones de libros, que inundó la ciudad universitaria, la que está ubicada allí en El Pozo, a la vera de la Ruta 168 en la ciudad de Santa Fe, de debates, discusiones sobre cuál es la relación entre la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Estuvimos toda la semana cubriendo este evento. Le hicimos entrevistas a decenas de expositores y de organizadores de este evento. Algunos ejemplos que vamos a empezar a compartir con ustedes es el de Nidia Vitale. Nidia Vitale es directora en ciencias y nos va a contar una experiencia muy interesante que sucede en una escuela de Mendoza. No digo más para que no poder agotar la sorpresa y ver lo que nos dice en este caso esta doctora en ciencias Nidia Vitale. Junto con ella, Graciela Merlinsky, que es socióloga, nos va a decir qué consecuencias nos traen los conflictos ambientales en el siglo XXI y Julio Sarmiento nos va a hablar sobre el ordenamiento urbano. ¿Qué significa ciudades que estén ordenadas desde el punto de vista de una planificación donde el medio ambiente esté presente? 3 entrevistas, 3 testimonios para abrir esta presentación de este tercer congreso sobre ciencia, tecnología y medio ambiente. Trabajo en una escuela primaria en la ciudad de Mendoza. Lo que nos propusimos es preguntarle a los alumnos qué sabían de naturaleza. Nuestra hipótesis inicial es que los alumnos están aislados de la naturaleza en la ciudad, entonces queríamos saber si realmente esto estaba ocurriendo. Les preguntamos sobre 4 palabras claves y cada uno de ellos nos contaba qué es, lo tenían que definir, dónde viven y dar alguna valoración al respecto. Los chicos tenían que hacer la tarea de manera voluntaria, con ayuda de la familia, sin consultar ni libros ni internet. Lo que encontramos como resultado es que los chicos desconocen o les cuesta definir naturaleza y biodiversidad y lo asocian a problemáticas que no tienen que ver con el hombre. La naturaleza está lejos, es algo que hay que cuidar, pero que no tiene nada que ver conmigo. Entonces estamos identificando que los niños sufren los niños y los adultos también, por supuesto, una extinción de la experiencia que es este divorcio del hombre y la naturaleza. En lo que encontramos en nuestros alumnos es que la escuela se enfoca más en la conceptualización y en la simplificación de la naturaleza y no en la identificación de los alumnos con la naturaleza. Reconocerse que son partes y que la naturaleza está en el aula y los está rodeando a diario. Entonces esa es la propuesta, mejorar y girar la educación hacia la emoción, a que ellos son parte y que están en contacto diario con la naturaleza.
La falla grande que yo encuentro como bióloga con respecto a la enseñanza de ciencias naturales es que es una cuestión de libro. El niño dibuja un árbol, pero no mira por la ventana de la escuela que tiene un árbol al lado. Esa desvinculación me parece peligrosa y es complicada. Entonces lo que nosotros proponemos es que los chicos jueguen en el aula, llevar animales, no hace falta llevar un elefante al aula para que el niño lo reconozca, animales, plantas, cuidarlas. Ese tipo de enseñanzas simples, sin costo oneroso, se pueden aplicar en cualquier escuela. La cosa es reconocernos. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con qué me comunico? Todo dentro de la casa. Obviamente en la escuela y ni hablar cuando me voy de vacaciones. Todo eso que sueño de ver un amanecer, bueno, disfrutarlo. Contacto directo con la naturaleza. Salir con los chicos al parque, mirar hojas, mirar... Si está nublado, me mojo. Si llueve, me mojo. Disfrutarlo, verlo como algo positivo. Parques, paseos. Y empezar a ver en la casa... que yo soy naturaleza, la cucaracha la voy a tener que matar porque no me gusta, pero es parte de la naturaleza y ese animal no me está atacando, sino que simplemente vive ahí, y ir jugando con eso, sobre todo con los niños chicos. Jugar, encontrarlo, las semillas son lindas, los animales son lindos, y siempre desde esto que te digo, la emoción, sentirse feliz en la naturaleza, aunque sea dentro de la casa. Nosotros trabajamos en el Grupo de Estudios Ambientales en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y lo que hacemos desde hace algunos años es seguir políticas ambientales, conflictos ambientales y temas de derechos, el tema de cómo se construye ciudadanía en temas ambientales. Seguimos mucho el tema del riachuelo. Yo tengo publicado un libro sobre el tema que se llama Política de Derechos y Justicia Ambiental, el conflicto del riachuelo, y también hacemos estudios de casos de conflictos ambientales. Lo que nos interesa ver son los efectos de los conflictos ambientales, lo que producen en términos de aprendizajes, en términos de construcción de debate público, como formas de cuestionamiento a modelos productivos, sobre todo al extractivismo, que es un problema muy serio que tenemos en Argentina. Son conflictos territoriales y distributivos, pero también conflictos productivos en torno a las formas de apropiación de los recursos naturales, pero también respecto a quienes regulan el acceso a esos recursos y cómo se definen los beneficios y los perjuicios respecto de su utilización. Muchas veces en las discusiones de los conflictos se toman en cuenta aspectos inatendidos que pueden ser culturales, sociales, económicos. Por esa razón, en la mayoría de los conflictos ambientales lo que coaliciona fuertemente es el espacio económico con el espacio vital, el espacio de la vida. Cuando la gente empieza a percibir en sus territorios, en sus modos de vida locales, que se sienten afectados, ya sea por afecciones a la salud o porque hay cambios territoriales muy importantes en la posibilidad de controlar el territorio, de hacer uso del territorio, es que aparecen los conflictos. Y generalmente están protagonizados por espacios multiactorales, no son un solo grupo, suelen ser vecinos, profesionales, clases medias, sectores populares, muchas veces son grupos originarios cuando están en cuestión áreas protegidas o áreas donde viven comunidades originarias, y lo característico de estas manifestaciones es que se defiende el modo de vida local, es decir, esto me afecta a mí como persona, pero también como colectivo, y afecta las posibilidades de reproducción de la vida en el largo plazo. Es el derecho a la vida o el derecho a las formas de vivir en común lo que está en cuestión. ¿Cuáles son las productividades, los efectos de los conflictos? Pueden ser político-institucionales, pueden ser territoriales, pueden ser sociales. Es cierto que se ven pocos efectos políticos institucionales, no tenemos una política ambiental importante en Argentina que permita regular, porque en realidad la verdadera política ambiental es económica, ¿no? Parte de ahí. Pero sí hay importantes efectos territoriales en el sentido de zonas que la gente decide proteger y respecto de los cuales empiezan a producir nuevos lenguajes de valoración, o efectos sociales que son saberes, conocimientos, gente que hace sus propias investigaciones sobre el ambiente, produce demandas, produce denuncias, se alía con los profesionales de la comunidad. El caso de los pueblos fumigados o del movimiento de médicos de pueblos fumigados es un ejemplo de eso. En Buenos Aires nosotros conocemos muy bien los grupos que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo, que reclaman por agua potable y saneamiento y que conocen muy bien y tienen debates muy profundos sobre cómo debería ser una política de expansión del servicio para que siga también a los grupos más desaventajados, porque si no siempre como que la lógica del sistema de red va siempre a los grupos más afluentes y deja de lado a los grupos más vulnerables.
Pero también es cierto que estamos hablando de 15 o 20 años, es un proceso corto. Necesitamos más tiempo y necesitamos involucrarnos todos como ciudadanos en esta cuestión. Mi nombre es Julia Sarniotti, soy arquitecta recibida en la Universidad Nacional del Litoral y en este momento estoy realizando una especialización en gestión ambiental en la Facultad de Ciencias Hídricas. Asistí a este congreso para exponer los resultados de la tesis final del trabajo de especialización. La tesis se denomina Criterios ambientales en normativa de ordenamiento urbano territorial en ciudades argentinas y se trata de un estudio de casos a donde decidí tomar como casos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad de Rosario y la Ciudad de Santa Fe. El trabajo se basó principalmente en analizar información de carácter secundario, pero tratando de realizar un estudio comparativo de estas tres ciudades y tratando de dilucidar si realmente los criterios ambientales se incorporan en la normativa y de qué forma. Las conclusiones a las que se llegó en forma general principalmente es el grado de, digamos, de demora en el cual los avances en cuanto a la distribución de la población en zonas territoriales ocupando un hinterland mayor al que, digamos, del cual la ciudad está preparada, va de manera mucho más rápida a lo que realmente las regulaciones del territorio realizan en sus actualizaciones. Entonces esto genera una discordancia y genera también que la expansión de la huella urbana vaya mucho más rápido en lo que refiere a la expansión de la tasa poblacional. Según datos analizados, entre otros por el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la huella urbana a veces duplica la tasa de crecimiento de la población, lo cual no es un dato menor. Cuando yo hablo de criterios, me refiero a descriptores urbanos, que así es como lo llama la bibliografía, también lo podemos llamar categorías. Estos descriptores urbanos son los que suman, digamos, de manera integral, no de forma separada ni individual, a generar una ciudad en términos sostenibles y sustentables. Dentro de los descriptores urbanos voy a nombrar varios, pero me parece el primero que es el fundamental por el hecho de que es el que genera mayores implicancias en el resto de estos descriptores, que es el uso del suelo, o lo que también podemos encontrar en la bibliografía como compacidad urbana. ¿Por qué? Porque hablar en términos de ciudad compacta o ciudad difusa, en ese dilema que genera tantas controversias, y las decisiones políticas que se tomen al respecto también van a generar implicancias en el resto de los indicadores que tienen que ver con este. El resto de los indicadores me refiero a, por ejemplo, la cuestión de movilidad, la cuestión de tratamiento de residuos urbanos, la gestión del aire, la gestión de la energía, la gestión del agua, todo lo que tiene que ver con espacio público, áreas verdes. Digamos, las decisiones que se tomen en base a la ciudad deseada van a determinar también cómo se va a gestionar el resto de los agentes que intervienen. Son los tres primeros testimonios, tenemos muchos más, después con Raúl, con Mercedes. Te vamos a presentar otras entrevistas que pudimos hacer en este muy interesante congreso que ojalá sirva en cada unidad académica para pensar y repensar nuestra relación con el medio ambiente y también nos sirva a nosotros para pensar y actuar de cómo cuidamos nuestro entorno. Insisto, tenemos más material. Vamos a hacer el primer paréntesis. Es la primera luz del semáforo que presentamos. Si sos de aquellos televidentes que nos ves habitualmente, sabés que jugamos con las luces del semáforo a partir de nuestro nombre de programa, de Onda Verde. Y con las tres luces del semáforo planteamos tres informaciones. La primera, la luz roja, la que nos dice a cada uno de los conductores de autos que hay que parar, que tenemos que ver qué es lo que sucede para darle paso a otro. Nos presenta la noticia grave, la noticia peligrosa. Y voy al encuentro de Raúl entonces. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bienvenido. andas? Gracias. Porque la primera luz roja es de nuestro país, es grave. Es grave. Está vinculado con lo que decíamos en la apertura, la cantidad de litros de veneno que se tira en nuestros campos, en nuestras ciudades,
lo que ha hecho, por ejemplo, que un estudio del CONICET haya demostrado que el glifosato, uno de los tantos componentes, no se degrada en la tierra y queda no solo arruinando la tierra, sino envenenándola. Bueno, justamente esta es una de las premisas del glifosato, que es un buen producto porque se degrada. Bueno, no es así. Se acumula en la tierra de nuestro país y sabemos las enfermedades que esto trae, tanto para el medio ambiente como para la población que está en los alrededores de estos campos. Este estudio se hizo específicamente en el 2015, se extrajeron muestras de una localidad entrerriana y los resultados se exponen ahora en una famosa revista internacional. Solo para adelantar lo que vas a contar ahora, puede ser que Entre Ríos sea la provincia que más glifosato tiene en la tierra de todo el mundo. Ahora te lo vamos a explicar y específicamente es, como vos decís, Entre Ríos es la provincia más afectada. Es la primera luz del semáforo, es la luz roja. Una investigación publicada por una prestigiosa revista internacional y realizada por científicos del CONICET reveló que el glifosato se acumula en campos argentinos. El estudio en cuestión está basado en muestras tomadas en 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos. La concentración de glifosato constatada en esta zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros de herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo. Por la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica. Recientemente, otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el glifosato está generando especies nativas resistentes. Bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación. La acumulación también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del glifosato. Lo hemos dicho muchas veces, vaya si es grave, sabemos que cada vez se tira más veneno, se habla de alrededor de 400 litros de veneno por año, o por campaña en realidad, en una localidad donde vivimos 12 millones de habitantes, se habla de un 800% más de lo que se lanzaba o se tiraba cuando comenzó esto allá por la década del 90, y mientras todo esto se dice, se denuncia, se investiga, se publica en revistas internacionales, poco se hace desde la actividad política, ¿no? Pocas respuestas hay del sector político, también los científicos vienen denunciando, pero son algunos sectores, porque otros tratan de tapar también lo que sucede, y esto hay que destacarlo, pero nos basamos en el sector político que nada hace, y en un sistema que, en lugar de mejorar, perjudica al ambiente. Bueno, así como el sector político no hace nada, otros sí al menos estamos preocupados, tema para seguirlo, ¿no? Tema para seguir, porque la gente en estas localidades están aterradas por lo que sucede, ven que los casos de cáncer aumentan año a año, campaña tras campaña, y no se hace mucho. Fue la primera luz del semáforo, es la luz roja. De esta manera cerramos nuestro primer bloque. Cuando volvamos, seguimos dándote a conocer, haciéndote saber la cantidad de testimonios que hubo en este congreso que se llevó a cabo aquí en Santa Fe sobre investigación, ciencia, tecnología y medio ambiente. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. Confianza, prestigio y trayectoria. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. General Paz 6009. Teléfono 154 479 746 Santa Fe. Segundo bloque del programa. Seguimos dándote a conocer algunos testimonios, algunas experiencias, algunas historias de vida de este congreso sobre ciencia, tecnología y medio ambiente que se llevó a cabo en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Litoral.
tanto Juan Palomino, Emma Meyer y Mercedes estuvieron durante toda la semana cubriendo este evento, yendo a algunas ponencias, algunas mesas redondas, algunas presentaciones de libros de referentes nacionales e internacionales. Por eso voy al encuentro de Mercedes. Bienvenida, Mercedes. ¿Cómo va? Bueno, hubo muchas voces, muchos testimonios. Hay dos de países latinoamericanos, en uno de los casos un mexicano y en otro una brasileña, que tuviste la oportunidad de hablar con ellos, ¿no? Sí, así es. Estuvimos en Argentina y Ambiente 2017, este tercer congreso que se desarrolla a nivel país, y estuvimos hablando con Aceves Gutiérrez Humberto, un mexicano que gracias a Dios nos dio la posibilidad de conversar con él, y muy buena onda, por así decirlo, y él tuvo su ponencia acerca de evaluación de eficiencia energética en una vivienda construida con diferentes materiales. Algo que hemos hablado en este programa, cómo construir viviendas con materiales más amigables hace que uno pueda gastar menos electricidad o menos gas. Sí, así es, un estudio interdisciplinario que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Sonora, México, y él también comentaba allí que más o menos el ciclo de vida de una vivienda es de alrededor de 60 años. Entonces, basándose en eso, hicieron un estudio para corroborar qué tan eficiente era esta vivienda. Esta fue una de las entrevistas que pudiste hacer. La otra es una investigadora del país hermano de Brasil. Así es. Estuvimos con Andrea Moura, que desarrolló su conferencia plenaria acerca de basura electrónica y nos estuvo contando más o menos cómo está el panorama en Brasil. Sabemos que a nivel nacional y provincial municipal no hay legislación acerca de cómo tratar los RAE, la basura electrónica y eléctrica. Entonces ella nos contó de qué iba a tratar su ponencia, que lo veremos acá. Muy bien, dos entrevistas entonces, un mexicano, una brasileña, dos temas importantes: eficiencia energética en viviendas amigables y qué hacemos con la basura electrónica. Son trabajos en los cuales hemos estado en los últimos 4 o 5 años y que hemos venido produciendo y reproduciendo y publicando en diferentes eventos o diferentes revistas, sobre todo de carácter nacional y de carácter internacional. Estos proyectos deben de utilizarse verdaderamente en la sociedad. Eso es cuando en realidad nosotros tenemos el impacto, cuando en lugar de construir viviendas exclusivamente o específicamente con block y con losa maciza, la losa maciza es concreto o hormigón, no sé cómo le llamarán aquí en Argentina, y cambiarlo por materiales que son de menos conductividad térmica, como es un tabique de barro y como lo es una losa que tiene en su seno, en la parte, una losa ligera con aspectos relacionados con poliestireno. Creo que en realidad el futuro en el mundo tendría que ser no solamente en la parte de las viviendas sustentables o autosustentables, sino todo tipo de edificación. Creo que algunos países europeos y algunos países con más desarrollo ya abordaron esta parte de hacer viviendas sustentables, ¿no? O autosustentables, donde no solamente puedan ser capaces de generar su propia energía a través de energías limpias, sino reciclar todas las cuestiones relacionadas con el agua, el uso, los residuos. Creo que esa es la parte interesante y yo espero, por ahí hay un proyecto en Inglaterra, de que para el año 2016, había que evaluarlo, a ver si ya lo lograron, de que debería haber viviendas con carbono cero. O sea, significa esto que el equilibrio que tengas que hacer con los materiales tenga que producir al final de cuentas en esa suma y resta que la emisión del carbono que nosotros hacemos hacia la atmósfera debe ser cero. Creo que eso es hacia donde deberíamos de apuntar todos los países y todas las regiones en el mundo. Bueno, yo soy Andrea Moura Bernardes, vengo de Brasil. Trabajo en la Universidad Federal del Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, y voy a tratar del tema de reciclado de chatarra electrónica, que es un tema que empezaron a hablar hace algunos años en Brasil, pero que todavía se hace muy poco en América Latina, creo que en general, pero que hay algunos
algunos desarrollos ya en Europa, en Japón, en Estados Unidos, así que, bueno, la idea es mostrar qué hacen otros países y que no hacemos nosotros. En Brasil se hace una separación muy general, o sea, se desarman los equipos, de los plásticos, los acero, el aluminio y eso se recicla, pero los materiales más complicados y que tienen un más grande valor agregado, o sea, las placas, los imanes y eso, todavía no se recicla y en gran parte se vende a Europa para que reciclen ellos. Hay proyectos de investigación de cómo hacerlo y hay algún proyecto de cooperación con la comunidad para hacerlo, entenderles lo importante que es y para separación de materiales y esto. Lo más importante es organizar la colecta del material para tener material suficiente para que se pueda hacer el reciclado de material de verdad aquí. O sea, la dificultad más grande es que tenemos todo muy, ¿cómo decir? Cada uno con su computadora, o sea, no está todo junto para que se pueda entonces tener una industria de reciclado propiamente. Interesante, sobre todo saber que en países hermanos tienen la misma problemática y la misma preocupación que nosotros. Sí, es así. Ella nos contaba que todavía no hay legislación y que recién están en una etapa temprana de este tratamiento, que a nivel global recién se está viendo qué hace. Por ahí los países europeos son los que más saben acerca de la temática, pero estamos muy lejos todavía, falta trabajo. Pero es un avance, ¿eh? Sí, más vale que sí. Gracias, Mercedes. Pequeño paréntesis, seguimos con el Congreso y con Mercedes después, porque es el momento de la luz amarilla. Nos vamos a Paysandú. Sí, específicamente. Al paisito. Ahí sí. A Uruguay. Bueno, dos empresas, una estadounidense y una australiana, que están con campamentos al acecho esperando, quieren sacar gas, quieren sacar petróleo con fracking, esa técnica que está siendo tan mal vista y que es tan perjudicial para el medio ambiente y para la salud. Sí. Y los uruguayos y los entrerrianos, en este caso, se unen, están de acuerdo en las papeleras y se oponen. En este caso están de acuerdo porque estas empresas quieren empezar a perforar el acuífero Guaraní, una de las aguas subterráneas más importantes, no solo de Argentina y la región, sino del mundo. Entonces están preocupados y se ponen en pie de lucha para que se termine esto, para que no afecte la población y para que no afecte el medio ambiente de esta región. Es la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. Es inminente la fractura hidráulica que dos empresas extractivistas pretenden hacer en Uruguay, en el acuífero Guaraní, una de las reservas más importantes de agua dulce del planeta. Una empresa norteamericana y otra australiana están tras la búsqueda de petróleo, pero para llegar a él deben hacer fracking. Para frenar esta acción, ambientalistas de Entre Ríos y del vecino país organizaron un plan de lucha. Aquí el gran problema no es tanto el petróleo, que están, si lo llegan a encontrar y lo logran por medios convencionales. El tema es la fractura hidráulica o fracking, que eso afectaría, por lo menos sabemos que en otros lados lo ha hecho, afectaría nada más ni nada menos que el agua subterránea. El fracking es una técnica altamente contaminante que se basa en inyectar con gran presión grandes volúmenes de agua con agentes químicos. Esta técnica deja a su paso contaminación en las napas de agua por donde pasa el líquido tóxico inyectado. Bueno, los ambientalistas alertas. Sí. Pero algo muy importante que decías vos en la presentación y en el desarrollo. Lo que está en juego, más allá de la técnica, es que lo hacen sobre el acuífero Guaraní, una de las reservas naturales, junto con el río Éufrates,
una de las reservas naturales de agua dulce más importantes del mundo. Sí, y otro punto importante, déjame destacar, es la actitud de los políticos en estos casos, porque las autoridades uruguayas aseguran que esto se va a hacer con una búsqueda de gas y petróleo de forma convencional. Dicen que el fracking no se va a aplicar, pero las empresas que vinieron a esta zona, más concretamente a Paysandú, son empresas que se dedican al fracking. Sabemos que este sistema de fractura hidráulica es peligroso. Lo hemos hablado en otros programas. Sí. Hay un programa especial de Onda Verde que hicimos hace un tiempo y sabemos la consecuencia que esto trae. Claro, es importante entonces ubicarlo como luz amarilla porque están ahí al acecho, no lo pueden hacer, no porque no tengan permiso de las autoridades, sino porque los habitantes, tanto de Uruguay como de Entre Ríos, se oponen. Hay movilizaciones que están planificadas, hay distintas partes de prensa que se mandaron a los medios. Es una sociedad que está concientizada sobre los daños ambientales. Muy bien, por eso es la luz amarilla del día de hoy. Tenemos más material del Congreso para presentarles a ustedes. Vuelvo a Mercedes. Hubo como diferentes tópicos, diferentes temas. Uno de ellos estuvo vinculado con las políticas públicas, ¿no? Mesas redondas por un lado, ponencias por otro, o sea, ¿qué relación hay entre las políticas públicas, el Estado y el medio ambiente? Entre algunos referentes que estuvo, ayúdame Mercedes, César Mackler, que es secretario de Medio Ambiente de la provincia, que habló sobre todo sobre la ley del árbol, que también fue tema aquí en Onda Verde. Sí, un proyecto muy interesante. Y estuvo también el doctor Sánchez Izquierdo, que es el responsable de las políticas ambientales de la Universidad Nacional del Litoral. Pero también estuvo Guillermo Cherner. ¿Quién es? ¿Y sí, de qué habló? Así es. Él es subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la provincia. Y estuvo comentando acerca de la propuesta que existe actualmente sobre empleos verdes. Nos dio información que todavía no se dio a conocer, muy interesante acerca de esta propuesta que recién está encaminándose, pero que puede llegar a ser muy productiva y muy buena para la provincia. Bien, es un programa que venimos impulsando desde el Ministerio de Trabajo, en particular de la Subsecretaría de Empleo y Trabajo Decente, con el fin de incorporar en el marco de las políticas de empleo y de trabajo decente los requerimientos y las necesidades que tienen que ver con un desarrollo productivo, económico y laboral que también sea sustentable y contribuya a la preservación del ambiente. Desde este punto de vista es donde nosotros estamos encarando este programa, en principio trazando algunas líneas de trabajo que tienen que ver con la capacitación, la reconversión laboral de aquellos puestos de trabajo que puedan crearse o reconvertirse en el marco de un empleo verde, el estudio y el relevamiento sobre los sectores económicos y el potencial de la provincia de Santa Fe en la promoción de este tipo de empleos. Y una tercera que además de servir como promotora a nivel social es la posibilidad de entablar un diálogo y un vínculo permanente con el sector privado en el marco de la posibilidad de generar buenas prácticas en aquellos sectores que puedan realizarlo, promoverlo y multiplicarse también, siempre entendiendo que no podemos seguir generando un desarrollo económico que no contemple las necesidades medioambientales. En el marco de la creación del programa también se prevé un espacio de coordinación porque de alguna manera a muchos les llama la atención que el Ministerio de Trabajo esté interesado en estos temas, entendiendo que hay otras áreas más específicas, ni hablar como el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Estado de la Energía, 12 dependencias que fueron jerarquizadas en esta gestión de gobierno, con las cuales hay obviamente un trabajo articulado y un diseño de políticas en conjunto. No obstante, también hay una necesidad de articular y coordinar con los distintos niveles de Estado, tanto nacional como municipal, y con las instituciones a nivel mundial que trabajan y están interesadas en la temática. Esto es la Organización Internacional del Trabajo, quien es la que viene impulsando el término de empleos verdes, y otros organismos de Naciones Unidas con los cuales ya tenemos algún trabajo en conjunto. En
marco de un acuerdo con la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, y el Ministerio de Agroindustria y Energía de Nación, se llevó a cabo el primer relevamiento sobre los empleos generados a partir de la biomasa, en este caso en la provincia de Santa Fe, porque se observa y se ve de manifiesto el potencial que hay en la provincia en el aprovechamiento de estos recursos, y que nos han dado los primeros datos. Todavía no ha sido publicado abiertamente, pero son datos muy positivos y optimistas. En la provincia existen ya 28 empresas que generan de manera directa más de 800 puestos de trabajo y de manera indirecta 5.000, pero que creemos que es solo una primera etapa y que hay que seguir formando, capacitando y generando oportunidades, porque realmente creemos que lo que tenemos es un piso y que vamos a ser líderes a nivel nacional en materia de bioenergías. Importante que entre tantos temas, nosotros hicimos un irrespetuoso resumen de algunos tópicos, entre tantos temas haya habido momentos donde se habló de las responsabilidades del Estado, ¿no? Sí, así es, porque claramente tienen que ir de la mano, no solamente puede ser de todo parte de la comunidad científica, claro, sino que el Estado tiene que hacer su aporte, que es fundamental. Y por eso fue parte de este tercer congreso sobre ciencia, tecnología y medio ambiente. Así llegamos al final de nuestro segundo bloque. Nos queda material que vamos a seguir compartiendo con ustedes después de este breve corte comercial. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web. Tercer y último bloque del programa de hoy. Vamos a entrar en el final, en el epílogo de esta selección que hicimos de tantas, pero tantas entrevistas y de la cobertura que hicimos de este tercer congreso sobre ciencia y medio ambiente. Entre tantas actividades que hubo también presentación de material, de pósters y también de libros. Un libro que se desarrolló aquí en nuestra ciudad de Santa Fe y por un santafesino, fue también parte de este congreso. Voy al encuentro de Raúl, ya en el final de lo que es esta cobertura, que seguramente tenemos mucho material, sí, y que vamos a seguir planteando en un programa especial futuros programas. Armando y demás. Sí, sí, pero hay un libro que habló de lo que hablamos nosotros hoy, tanto en la apertura como en la luz roja. Así es. Un investigador de la Universidad Nacional del Litoral hablando de los agrotóxicos en nuestra región. Así es. Él es Eduardo Lorenzati, es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y pertenece al grupo de trabajo del INTEC de la UNL, un interesante trabajo de recopilación de estos trabajos que decías recién, tienen que ver con plaguicidas y estos venenos que estamos tirando a la tierra. Fue una de las actividades, presentaciones de libros, y allí también estuvimos. Este proceso nace casi con la creación del instituto, el INTEC, que está acá en Santa Fe, en calle Güemes, el viejo edificio, y la nueva instalación en el Parque Tecnológico del Litoral Centro, detrás de la ciudad universitaria. Ya de entonces sino la gente que ya conformaba un grupo de investigaciones sobre el medio ambiente tenía la inquietud de ir averiguando a ver en qué estado estaba la situación ambiental de la región, de la provincia, en temas de plaguicidas, de contaminación de plaguicidas, que ya se usaban en aquella época, aunque hayan sido los que hoy se denominan ya de vieja data o que están fuera del circuito comercial. Así que allí nace eso y se prolonga durante 41, creo, 42 años ya de trabajo. Así que es mucha información recabada, recopilada, o experiencias de laboratorio que nosotros hemos hecho con muestras reales, con muestras de río, de ambiente, de aire. O sea, hay muy diversa información que quisimos condensarlas en esta publicación. La parte teórica es para introducir al lector en la temática, aquel lector que está
interesado en estos temas, aunque no sea especialista. Es decir, más bien es para no especialistas, pero para gente que ya tenga un cierto conocimiento de los problemas ambientales, de los problemas de contaminación y en especial de los problemas de plaguicidas, las características, las formulaciones, la comercialización, que siempre tiene que ver para entender un poquito las cosas, pero tampoco es tan profundo. Y de alguna manera va tocando los distintos temas que después se abordan en los trabajos específicos. Entonces es un poco un nexo entre la primera y segunda parte. Hay laboratorios dentro de los ambientes universitarios o de ciencia y técnica, algunos particulares, que hacen análisis de plaguicidas. Y me parece que hace falta una unificación para aprovechar los recursos en vez de dividirlos. Esa es un poco la idea de unificar trabajos, complementarse para poder ser más contundentes frente a la cantidad de problemas y de productos que se utilizan. Yo lo que propongo es de que se trabaje en pos de unir el trabajo de la parte legal con la parte ambiental, ecológica, química, para que no sean terrenos separados, porque si no podemos llegar a tener mucha información de base, mucha información de relevamientos, pero no vamos a la acción. La acción sería corregir situaciones adversas, corregir modos de acción, sancionar si es necesario, propiciar cosas diferentes. Y la parte legislativa creo que tiene mucho que ver. La parte judicial, creemos que, y le ofrecemos al aspecto judicial, a gente que esté en justicia, jueces o gente que esté dentro del aparato judicial, de que se informen de que en Santa Fe y en muchos lugares hay mucha información como para ver. No es que no haya datos, no es que no haya información suficiente, hay mucha información, no digo toda, pero hay muchísima información que puede ser muy importante y de base para problemas presentes y futuros. Esa es un poco la idea. Y es, en este caso, desde un trabajo de recopilación, sistemático, científico, un trabajo más que habla sobre contaminación con plaguicidas. Así es, y estos trabajos son importantes porque muchas veces quedan perdidos por ahí algunas revistas, algunos trabajos muy interesantes, y en estas recopilaciones importantes se pueden ver todas esas ideas, todo ese esfuerzo que mucha gente trabajó a lo largo de años y pueden exponerse en un libro. Aprovecho que estás aquí para presentar la última luz del semáforo. Es la luz verde, es la buena noticia de la semana. Es de la Argentina. Por suerte. Todas hoy estuvieron vinculados con nuestro país, salvo la amarilla que también nos relaciona con Uruguay. Esta nos lleva a Mar del Plata. Tantas veces hablamos en este programa sobre la necesidad de energías limpias y renovables. Hoy Mercedes presentaba a uno de los expositores hablando de cómo poder hacer viviendas que puedan ahorrar energía. Bueno, en Mar del Plata también está esta preocupación. Y quieren generar energía con las olas del mar. Con el hermoso mar de esta hermosa ciudad se va a generar energía limpia. Es una empresa, QM se llama la empresa, que está invirtiendo en nuestro país, algo que destacamos, en energías renovables, y se van a invertir 4 millones de pesos y va a generar empleo también, algo importante, 40 empleos para personas que van a trabajar en esta ciudad y que van a contribuir al medio ambiente. Muy bien, es una buena noticia y por eso lo ubicamos dentro de la luz verde del semáforo de hoy. Una pyme lanza un proyecto para generar energía a partir del oleaje marino. El desarrollo comenzó hace 2 años, cuando la firma decidió diversificar su negocio hacia las renovables y firmó un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional. El primer parque de convertidores que transforman ondas marinas en energía eléctrica constará de 200 boyas, con 3 metros de diámetro. Además, tendrá 6 megawatts de potencias, suficientes para abastecer a 5.000 hogares. Es una energía poco explorada, pero tiene grandes ventajas, incluso respecto a otras renovables.
Su densidad energética es superior a la energía eólica y solar y se pueden instalar en cualquier zona costera con olas de más de 50 centímetros desde San Clemente a Tierra del Fuego. Argentina tiene más de 5.000 metros de costa, pero no se aprovechan. Momento de presentar aquellos eventos, aquellos encuentros, congresos, como el que cubrimos en esta última semana, que lo ubicamos en nuestra Agenda Verde. La Fundación Hábitat y Desarrollo organiza en Santa Fe un ciclo de conferencias sobre biodiversidad. El jueves 24 de agosto, la doctora Celeste Medrano disertará sobre etnobiología, la ciencia de los saberes que nos interpelan. La conferencia se realizará a partir de las 15 en el Zoom de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria UNL, Costanera Este de Santa Fe. Los cupos son limitados. Para inscripciones, comunicarse vía mail a voluntariosfhyd@gmail.com. Como cada lunes, el ciclo de Ecología de Rosario, coordinado por Sergio Rinaldi, propone un encuentro para reflexionar sobre temas ambientales. Este lunes 28, desde las 20, se dará a conocer un proyecto llamado Servicio Público de Recuperación de Residuos Reciclables, presentado recientemente en el Consejo Municipal de Rosario. Estarán presentes miembros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores y el Grupo Obispo Angelelli. El encuentro comienza a las 20 en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080, de la ciudad de Rosario. No son muchas, lamentablemente, no son muchas las veces que podemos hacer un programa como el que hicimos hoy. Un programa donde se esté hablando fundamentalmente de la creación de un espacio, de un rincón, en este caso de un congreso, donde haya tantos pero tantas personas interesadas, preocupadas y ocupadas para ver cómo hacemos para plantear algo que algunos dicen que es irreconciliable y que para nosotros, por el contrario, es absolutamente posible de hermanar. ¿Cómo hacemos para vivir bien en el siglo XXI? Para vivir con confort y a su vez respetar nuestro entorno. No es una entelequia, no es una imposibilidad poder hacerlo. Necesita del apoyo de cada uno de nosotros y cada cual desde su lugar o su saber. Qué importante que se haya ocurrido este congreso, donde personas de universidades, de entidades científicas estatales o privadas, estuvieron haciendo conocer, compartiendo sus conocimientos, sus saberes. Hubo investigadores, hubo docentes, hubo estudiantes preocupados sobre este tema. Hubo charlas, hubo mesas redondas, hubo encuentros, hubo ponencias, presentación de pósters y presentación de libros. Bueno, fueron realmente una semana, 5 días, donde se pudo ver la preocupación y, por qué no, la ocupación sobre este tema. Y sobre todo de conciliar, reconciliar, esto de hermanarnos, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Interesados en ver cómo, por un lado, remediamos. Se habló mucho de remediar el ambiente. ¿Qué significa remediar? Bueno, sabemos que la tierra está contaminada, sabemos que el aire y el agua está contaminada, sabemos que generamos más basura de la que se puede procesar, sabemos que tenemos un montón de basura electrónica sin saber qué hacer. Bueno, lo que se habló en el Congreso es cómo solucionamos esto, remediar, cómo curamos, cómo sanamos aquello que está enfermo, cómo reparamos aquello que está roto. Pero también se habló a futuro, cómo hacemos para seguir produciendo, para seguir viviendo bien y sin por ello afectar nuestro entorno. Un conocimiento necesario para nosotros, pero también, y ojalá que alguien esté viendo del otro lado, para los funcionarios, para los diputados, para los concejales, para los gobernadores, para los intendentes, la necesidad imperiosa de generar políticas públicas para cuidar nuestra casa. Ya no se habla del futuro, se habla del presente, cómo hacemos para cuidar nuestro entorno. Y también se habló en el Congreso de algo que nosotros en más de una oportunidad lo mencionamos, la educación ambiental. ¿Es cierto que las generaciones futuras son más conscientes que nosotros en cuidar el medio ambiente? Dicen que sí, ojalá que así fuera, pero no viene mal
que en las currículas de las escuelas, de los institutos, de las facultades, pueda haber conocimientos ambientales para poder educarnos mucho mejor en cuidar nuestro entorno. ¿Necesario conocer esos estudios? Claro que sí. ¿Necesario que haya políticas públicas? Claro que sí. Un encuentro rico y necesario que aprovechamos para abrazar fuertemente y felicitar a ese puñado de docentes, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral que hace meses, o por no decir un año, que vienen trabajando en la organización de este evento que salió por un lado tan redondito también y que por otro lado fue tan necesario. Nos despedimos de esta manera con la invitación, como hacemos siempre, de encontrarnos dentro de 7 días aquí por Veo Televisión para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Será hasta entonces. Gracias por todo.